¿Qué tal, muchachos? Vamos a comenzar con el siguiente tema del curso, que es métodos de integración. Esta es la parte donde realmente hay que aprender a hacer cálculos un poco más sofisticados, pero que en la vida diaria es la parte de saber resolver integrales. Entonces, la idea pues se fundamenta en la siguiente cosa que ya hemos platicado. Según el teorema fundamental del cálculo, si queremos calcular el valor de una integral definida, lo que podemos tratar de hacer es buscar una función de manera que sea diferenciable y que se cumpla que la derivada coincide con esta función que estamos tratando de integrar. En este caso, podemos calcular nuestra integral como la evaluación de la función f grandota evaluada en b restado de la función f grandota evaluado en a. Eh, Muchas veces por notación ponen esto como la función evaluado en el intervalo superior de b al intervalo inferior a. Y esto es lo que nos decía el teorema fundamental, ¿sale? Entonces, justamente, según nuestra teoría, poder calcular la integral en estos términos va a ser tan complejo como podamos tratar de encontrar una de estas funciones f que satisfacen esta propiedad. Si recordamos, yo les decía que una f con esta propiedad le llamábamos primitiva. Entonces f es primitiva de la función f minúscula. Pero no siempre es tan sencillo saber cuál va a ser una primitiva de estas. ¿Sale? Entonces los métodos de integración lo que tratan de hacer es explicar algunos procesos en los cuales se puedan encontrar estas primitivas a partir de ciertos ingredientes o ciertos pasos. Ok, entonces, pues uno de los ejemplos que hicimos muy al principio fue, por ejemplo, para alguna potencia de x, por ejemplo, x al cubo. Nosotros sabíamos que si consideramos la función x a la cuarta dividido entre 4, según nuestras reglas de derivación, al derivar nos queda justamente x al cubo. Y entonces esta era una primitiva, por lo tanto podíamos calcular esta integral como la función f evaluado en estos intervalos, ¿no? Que pues era b a la cuarta dividido sobre 4 menos a la cuarta dividido sobre 4. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos. Y básicamente aquí sí fue como por puro ingenio saber cuál era la primitiva, ¿sale? En general, saber las primitivas de las potencias de la variable x cuando las potencias son números naturales no es muy difícil. De hecho, en general, para cualquier potencia, tenemos el siguiente análisis, según ya lo hemos hecho. Si x lo elevamos a algún número r, donde r ya puede ser cualquier real, después de que hicimos todo el análisis para la función exponencial, pues esto va a ser, tenemos que considerar dos casos. Cuando r es igual a menos 1, justamente es la integral de la función 1 sobre x que justamente definimos para esos casos relación con logaritmo, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser la función logaritmo evaluada en el intervalo a, b. Y acuérdense, en ese caso necesitamos que no estemos dividiendo entre 0 porque no existe 1 sobre 0. Entonces este intervalo debe de ser solo para uno de los lados, ¿no? Y en otros casos va a ser x a la r más 1 dividido entre r más 1 y esto evaluado de a b. ¿Sale? Entonces esto es para los casos distintos a menos 1.
Y pues esto de aquí es cierto porque de nuevo, cuando derivas esta expresión, pues te queda justamente x a la r, siempre y cuando r sea distinta de -1. Y cuando derivas logaritmo, justamente te queda 1 sobre x, que es el caso con la potencia -1. Ok, bueno. Entonces estos son ejemplos para recordar esto de las primitivas. Ahora, necesitamos, en ese sentido, siempre tratar de calcular alguna primitiva para ciertas funciones. Eso no siempre va a ser sencillo así por tanteo, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar algunos de los métodos de integración que nos van a ayudar a hacer trucos algebraicos para tratar de encontrar. Ahora, no siempre, que cabe aclarar, vamos a poder, dada una función f, incluso aunque sea continua, vamos a poder encontrar una primitiva. En términos elementales se le llama. A veces no existe una f primitiva que sea elemental. Cuando decimos elemental, básicamente quiere decir que es como una combinación de potencias de funciones conocidas y divisiones, multiplicaciones, cosas de este estilo, donde la lista de funciones que tenemos como base son pues, las funciones polinomiales, la función logaritmo, la función exponencial y las funciones trigonométricas. ¿Sale? Eso en términos medio vagos quiere decir que es una función elemental. Una combinación de eh, operaciones elementales que son suma, multiplicación, resta y división y composición de funciones que varían dentro de los polinomios, las funciones logaritmo y exponencial y las funciones trigonométricas. Entonces, a veces no podemos encontrar una primitiva con ese estilo de cosas. Claro, según el teorema fundamental, si consideramos siempre la función que está definida en términos de integración, como esto de aquí, esto es una primitiva, pero pues esta expresión de aquí justamente no es una expresión elemental. Entonces la idea es saber si existe alguna expresión elemental que sí sea una antiderivada. Entonces, antes de comenzar con eso, vamos a también hacer cierta aclaración. Hasta ahorita siempre hemos estado calculando lo que llamamos integrales definidas, pero para los fines de los métodos de integración, lo que vamos a estar calculando de alguna manera no va a ser necesario que hagamos integrales sobre ciertos intervalos. Lo que estamos buscando son antiderivadas, ¿sale? O primitivas. Entonces, en general, cuando estemos haciendo integrales, pues estamos buscando si existe alguna expresión para calcular una cosa de este estilo. Pero entonces esto por notación va a ser saber si existe alguna primitiva elemental de esta función f chiquita, ¿sale? Entonces, en esos términos, por ejemplo, si existiera una primitiva de esta función f minúscula, pues podemos escribir esto donde pues justamente lo que significa es la primitiva. Ahora, a veces mucha gente también dice, bueno, esto es cierto, más una constante, donde la constante pues depende de cierto estilo de condiciones iniciales. Y fíjense que realmente no va a hacer mucha diferencia en el sentido de que si derivan la función f de x más una constante, en realidad la derivada es como si por la constante va a ser derivación cero, entonces esto va a ser solo como derivar la función f, que según esta noción de ser primitiva, pues va a ser la f chiquita. Entonces, algunas veces cuando hablamos de la integración indefinida en algunos recursos, pues
dicen que esto es cierto salvo pues esta constante, ¿sale? Pero para fines de integrar en general, pues realmente basta con que logremos encontrar esta antiderivada, esta primitiva, y pues ya, con lo que ya sabemos del teorema fundamental, saber calcular la integral definida, que va a ser ponerle algunos extremos aquí, pues va a ser equivalente a evaluar solo la primitiva en el extremo superior menos el extremo inferior, ¿sale? Entonces, pues ahorita no nos vamos a preocupar por esta cosa que sea como muy exacta. La constante, pues a veces va a depender de ciertas condiciones iniciales, pero en un principio nosotros ahorita solo vamos a estar interesados en conocer la integral esta como su forma indefinida, ¿sale? Entonces, estas cosas les vamos a llamar integrales indefinidas y eso es lo que estamos tratando de calcular. Primitivas, esto realmente son primitivas de alguna función que se está integrando. Sale. Entonces, a ver. El primero de los métodos que ya ahorita podemos demostrar medio sencillo es la integración por partes. La integración por partes lo que hace es justamente identificar cierta estructura de cómo está siendo una función que estamos integrando y escribiendo ese valor como una nueva alternativa. Entonces, para esto tenemos que considerar las siguientes partes, ¿sale? Supongamos que tenemos dos funciones que son diferenciables de manera que sus derivas también son continuas. Entonces, el teorema que justifica la integración por partes dice que si quiero integrar la función f multiplicado por g', bueno, vamos a ser precisos con las variables. Esto no va a ser otra cosa más que la función f multiplicada por g, restándole la integral de f, pero ahora derivada, multiplicada por g y diferencial. Sale. Entonces vamos a demostrarlo. Y fíjense que esto, en términos de la notación que estamos utilizando, realmente lo vamos a poder hacer de la siguiente manera. Esto va a ser cierto, sí, solo sí. La integral de el lado izquierdo más la integral que aparece del lado derecho es lo mismo que este producto de funciones. Por las propiedades de integración, sabemos que el lado izquierdo realmente lo podemos escribir como la integral de esta suma de funciones. ¿Sale? Aunque lo hicimos solo para integrales definidas, también para integrales indefinidas se sigue valiendo lo mismo porque el álgebra todo es compatible. ¿Sale? Ok. Entonces, esto va a ser cierto si solo si la integral de esta función es este producto. Según nuestra interpretación de primitivas, pues esto es cierto si solo si justamente esta expresión de aquí es una antiderivada de esta expresión. Entonces lo que tendríamos que hacer es saber si al derivar la función f por g en un parámetro x nos da esto de aquí.
Pero sí, justamente nuestras reglas de derivación dice que la derivada de un producto de funciones es lo mismo que derivar uno de los factores, evaluarlo en el valor, multiplicarla por la segunda función y sumarle ese mismo proceso pero con los papeles intercambiados entre las funciones. No derivas la primera, la multiplicas por la derivada de la segunda. ¿Sale? Entonces justamente esta expresión de aquí lo que te está diciendo en otras palabras es que f por g es una primitiva de la función f'(g) más la función g'(f). ¿Sale? Ok. Entonces, pues con esto está demostrado lo que queríamos, porque la fórmula de integración por partes es equivalente a esto. Ahora, bueno, regresando a esta. Como que podríamos decir, bueno, pues, ¿qué tanto ayuda realmente esto? Porque, pues si se dan cuenta, pues teníamos una integral del lado izquierdo y de todas maneras del lado derecho aparece otra integral. Entonces, pues no es como que hayamos logrado transformar muchísimo el problema. Pero en realidad a veces este truco funciona de manera muy adecuada. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos hacer esta aplicación. ¿Sale? Entonces, ¿qué tal y queremos calcular la integral de la función logaritmo? ¿Ok? O sea, ya sabemos que la función 1 entre x al integrarla te da logaritmo, pero no nos hemos preguntado hasta este momento si existe alguna función de manera que cuando derivemos nos dé logaritmo. ¿Sale? Definimos logaritmo para que su derivada fuera igual a 1 sobre x, sin embargo no sabemos si existe una función cuya derivada sea logaritmo. Entonces, queremos saber si existe esta integral indefinida. ¿Ok? Y vamos a hacer la integración por partes. ¿Sale? Entonces, aquí hay un truco que es medio mañoso, que es el siguiente. Fíjense que para la integración por partes deben de tener dentro de su estructura que están integrando un producto de este estilo. Una función multiplicada por la derivada de otra. En este ejemplo de aquí, a priori parece ser que solo hay una función, pero lo que vamos a hacer es el siguiente truco. La función logaritmo es lo mismo que la función logaritmo multiplicada por la función constante 1. ¿Sale? Entonces aquí ya aparece un producto de funciones, que es así muy trivial, claramente, porque pues, cualquier función multiplicada por la constante 1 es esa misma función. Pero aquí lo curioso es que ya vamos a poder identificar ingredientes como para hacer la integración por partes. Entonces, esta va a ser la que juega el papel de la función f y esta va a ser la que juega el papel de la derivada de una función g. ¿Sale? Entonces, es muy importante que para cuando apliquemos integración por partes, logremos identificar estas dos elementos dentro de la integral que estamos buscando. En este sentido, fíjense que justamente necesitamos identificar cosas que se vean como derivadas. Por lo tanto, entre más funciones sepamos que se ven como derivadas, o sea, básicamente entre más primitivas nosotros vayamos a conocer, vamos a poder identificar más funciones G' que nos ayuden a implementar este método de integración por partes. Ok. Entonces, aquí están estos dos partes, pero tenemos que poner al candidato de G también. O sea, esta es la derivada, pero ¿cuál es la G? Entonces, la F, pues ya aquí está claro, es la función logaritmo. La función G', según esto, es la constante 1. Pero eso quiere decir entonces que la G necesitas que su derivada sea 1, pues una G que funciona justamente es la identidad, ¿sale? Y la otra cosa que necesitamos de ingredientes es saber la derivada de f, que ya sabemos que derivar logaritmo pues nos da 1 sobre x. ¿Ok? Entonces con estos 4 elementos ya podemos sustituir según nuestra regla
de integración por partes para reescribir el cálculo de esta integral. Entonces, al reescribir el cálculo de esta integral, vamos a tener que el logaritmo de x es lo mismo que el producto de esta función por esta función, x log de x, restándole la integral de esta función por esta función. O sea, la función 1 entre x multiplicada por x. Sale. Entonces hasta aquí, pues lo que pasó es que llegamos a esto, que la integral del logaritmo, pues es lo mismo que este producto, menos otra integral que estamos buscando. Pero fíjense que justo la otra integral ahora se va a hacer más sencilla. ¿Sale? Porque este producto de 1 entre x por x en realidad no es otra cosa más que la función 1. ¿Sale? Entonces, ahora necesitamos saber la integral de la función 1, pero la integral de la función 1 es una cosa que ya hemos hecho. Es justamente como primitiva la identidad. ¿Ok? Y fíjense que aquí ya llegamos a un cálculo donde no aparece ningún tipo de integral, ¿no? Ay, perdón, me olvidé estas X. Ok, entonces con esto justamente logramos, a partir del método de integración por partes, calcular una antiderivada de la función logaritmo. Ok, y pues nada más por comprobación, vamos a ver que justamente hicimos este proceso de manera adecuada y que sí llegamos a una primitiva. Vamos a derivar la función x logaritmo de x menos x. Entonces, al derivar una resta de funciones, pues hay que derivar cada una de las funciones y hacer la resta. Derivar esto de acá es derivar un producto. Entonces voy a derivar primero la función identidad, me va a dar 1 multiplicado por la función logaritmo, más derivar la función logaritmo multiplicada por x. La derivada del logaritmo es x multiplicada por x. Y eso es la derivada de este término. Y le tenemos que derivar, que diga restar la derivada de este, que pues justamente es 1. Y fíjense que pues queda logaritmo de x, este producto se convierte en un 1, que menos este 1 se va a simplificar y solo va a quedar logaritmo de x. Entonces, efectivamente, esta función que estamos derivando nos está dando en este proceso de derivación la función logaritmo. Por lo tanto, esta es una primitiva. Y ya en general cualquier primitiva va a ser de la forma justamente esto, donde la constante pues va a depender de si sabemos algunas condiciones iniciales o no. Ok, entonces vamos a seguir con otros dos ejemplos para continuar con la parte de integración por partes y ver que realmente sí tiene bastante potencial en función de que sepamos aplicarlo y logremos identificar estas dos partes que son fundamentales en el proceso. Entonces, el siguiente ejemplo va a ser tratar de calcular esta integral, donde vamos a considerar la función x por e a la x. ¿Sale? Entonces, esta diferencia de la pasada, como que tiene ahí un producto de funciones que como que ya se ve más claro cuáles deberían de ser candidatos, ¿no? Para hacer la f y la g'. Ok, entonces vamos a considerar en esto como a la función que es la derivada, esta de aquí, la función exponencial. ¿Sale? Y la función que es la f va a ser esta. Entonces, tenemos que escribir nuestros ingredientes. F de x es la función x y la función g' es la función e a la x. Sale. Entonces recordemos, justamente cuando nosotros proponemos que g' es
alguna función es porque ya entonces sabemos algún candidato de primitiva para que la función g tenga derivada e a la x. ¿Ok? Entonces, por lo que ya sabemos de exponenciales, pues si quiero que la derivada sea e a la x, pues puedo poner solo la exponencial. ¿Ok? Y cuando derivo la función f, pues no queda otra cosa más que una constante. ¿Sale? Ok. Entonces, al hacer esto, al hacer la integración por partes, pues esta integral va a ser lo mismo que el producto x e a la x menos el producto de la derivada de f, que es 1, multiplicada por e a la x. ¿Sale? Bueno, entonces quedó x e a la x menos la integral de solo la exponencial. Y la integral de la exponencial pues es justamente ella misma, porque la exponencial con base e, su propia primitiva es ella misma. Entonces llegamos a que esto es lo mismo que x e a la x menos e a la x. Y aquí llegamos a el valor de la primitiva buscada. Si quieren pueden hacer los cálculos y si esta función de aquí nos va a dar una primitiva de la función x por e a la x. ¿Sale? Ok. Y por último vamos a hacer un ejemplo que tal vez a priori no parezca que, nos vaya a servir, porque va a ser un poquito más largo en el primer paso, pero también es otra manera en la que se puede implementar la integración por partes. Entonces, en este caso vamos a calcular la integral de la función e a la x multiplicada por seno de x. ¿Sale? Ok, entonces aquí igual hay que identificar dos partes. Justamente hay un producto de funciones, entonces hay que proponer alguna de esas como la combinación de ingredientes. Y entonces, pues vamos a proponer que esta sea f y vamos a proponer que esta sea g'. ¿Sale? Entonces f de x es la exponencial de nuevo. Y la g' ahora es una función trigonométrica que es seno de x. Entonces, bueno, aquí depende de que nosotros sepamos una función cuya derivada sea seno de x. Lo bueno es que a partir del análisis de funciones trigonométricas que ya hicimos antes, un candidato de función g que va a servir pues es derivar el negativo del coseno. Va. Y para acabar esta lista, pues hay que poner la derivada de la f, que pues derivar exponencial con base es lo mismo que esa misma función. Entonces, esto, según la integración por partes, va a ser lo mismo que la función f, la exponencial, multiplicada por la función g, menos coseno, restándole la integral de la derivada, o sea, la función e a la x de la f, multiplicada por la función g, o sea, menos coseno de x. Entonces aquí, pues fíjense que aparece este término que realmente parece que tiene casi la misma complejidad que el término izquierdo. Entonces, pues realmente sí, no lo hemos no lo hemos simplificado en este momento, pero vamos a aplicar de nuevo la integración por partes para esta integral. ¿Sale? Bueno, entonces nada más vamos a reescribir un poquito esto con los signos. Esto es menos e a la x coseno de x. Este menos lo puedo sacar hasta acá como un más de la integral de e a la x coseno de x diferencial de x. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer la integración por partes, pero con esta integral. Ok. Entonces para eso, pues voy a ahora llamar a este como el candidato a f y este como el candidato para g'. No, perdón. Más bien, voy a llamar a...
Sí, está bien. No. Bueno, creo que va a dar lo mismo. Este vamos a llamarlo F y este como G'. Ok, esperemos todo salga bien. Entonces, ahora para esta integración por partes, pues tenemos que la función F es lo mismo que la exponencial. No, creo que sí voy a hacer el cambio de papeles. Esta va a ser la derivada y esta va a ser la función F. Entonces, F va a ser la función coseno y la exponencial va a ser la derivada de una función. ¿Ok? Entonces, al derivar coseno, pues nos va a dar justamente menos seno. Y una función g que entre de derivada exponencial es e a la x. No confundamos esta f y g con los que tenemos aquí arriba, ¿sale? Estos son los ingredientes para hacer la integración por partes, pero de esta integral, ¿sale? Entonces en este momento estamos cambiando realmente la f y la g para tener ingredientes adecuados para la integración por partes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Esta integral, pues vamos a seguir arrastrando este término que está aquí, menos x coseno de x, pero ahora estamos haciendo la integración por partes para esta de acá. Ok, entonces según nuestra fórmula de integración por partes, pues es el producto de esta por esta, o sea, e a la x coseno de x. A ver, espérame un momento. No, creo que no voy a lograr lo que yo quiero justamente. Sí, entonces sí tenían que haber puesto los ingredientes de manera diferente. Entonces, en vez de que la f sea el coseno y la g' sea la e a la x, y es como había puesto inicialmente, la g' va a ser esta y la f va a ser esta. ¿Ok? Entonces, cambiando los términos, va a quedar aquí e a la x, su derivada va a ser e a la x, la derivada aquí de g va a ser coseno y una función cuya derivada sea coseno, pues justamente es la función seno. Entonces ya, la integración por partes, ahora con este cambio de ingredientes, va a quedar e a la x seno de x menos la integral de la derivada de f, que es e a la x, multiplicada por la función g, que es seno de x. Ok, entonces bueno, fíjense que aquí ya apareció de nuevo la integral que estábamos buscando. Pero vean que vamos a poder hacer algebrita para ver que ya logramos acabar. ¿Sale? Entonces al final lo que obtuvimos es lo siguiente. La integral de e a la x seno de x, según este cálculo, es igual a menos, bueno, cambiando el orden, va a ser e a la x seno de x menos e a la x coseno de x menos esta misma integral. Pero entonces lo que podemos hacer es pasar este término del lado izquierdo y ¿qué vamos a obtener? Que dos veces la integral que estamos buscando, porque es esta integral sumada con ella misma, es lo mismo que e a la x seno de x. Podemos factorizar el e a la x menos coseno de x. ¿Sale? Y de aquí pues ya nada más dividimos entre dos para saber justo el valor de la integral que estamos buscando.
Esto entonces, según este proceso, va a quedar seno de x menos coseno de x multiplicado por la exponencial y dividido entre 2. Entonces, este último ejemplo nos muestra que a veces la integración por partes no solo requiere un paso, tenemos que hacer algún tipo de truco o maña iterada para aplicar varias veces la integración por partes y luego hacer algún tipo de algebrita para ya calcular la integral, ¿sale? Justamente tuve que cambiar los ingredientes acá porque si no me iba a dar una redundancia al final. Entonces eso no es, justo era lo que no quería, pero ya al hacer la modificación que hice aquí, logramos hacer esto que les digo, ¿no? Que no apareciera una redundancia. Hubiera sido una redundancia porque justamente hubiera pasado que este término se iba a cancelar con el que aparecía de nuevo y nada más iba a aparecer la integral que estaba buscando al principio con signo positivo. Pero pues entonces nada más hubiera llegado a que la integral que busco es igual a la integral que busco. Entonces por eso tuve que hacer el cambio de papeles. Eso es una cosa importante que pues queda como una moraleja. A veces hay que saber con maña y pues es más que nada una práctica cuáles son los papeles de la función f y la derivada que son importantes. Bueno, entonces realmente no es tan difícil aprenderse la fórmula de integración por partes, pero bueno, en las notas pues les platiqué o les puse una mnemotecnia que también la encuentran en muchos lados. A veces en vez de usar las letras F y G como funciones, pues usan las letras U y V. Y entonces se puede reescribir esta fórmula como U por dB. A ver, esperen un tantito. Déjenme ver que sí esté escrito como en las notas. Sí. U por dB igual a U por B menos la integral de B de U. Ahora, esto de dB justamente realmente lo que quiere decir es, en otra notación, es la derivada de V y esto de du quiere decir la derivada de U, ¿ok? Bueno, entonces la mnemotecnia que les escribí es que pueden esto recordarlo como una frase que dice algo así como un día vi una vaca vestida de uniforme. Y lo importante de esto es que justamente, si se fijan en las letras con las que comienza cada una de las palabras, es el orden en el que aparece esta formulita. U de B igual a UB menos B de U. ¿Ok? Esa es la mnemotecnia para aprenderse la integración por partes. Y pues bueno, justamente como les dije anteriormente, para aplicar este método, pues hay que tener ingenio para saber cuál va a ser la U, cuál va a ser la DU, o sea, cuál va a ser la función que aparece normal, la que aparece derivada, y luego cambiar las cosas. Y además, pues justamente generar más repertorio de funciones que sepamos sus primitivas, ¿sale? Porque justamente cuando queremos identificar este término, pues necesito saber la función g. Tengo la derivada, entonces necesito saber una función g que es una primitiva de esa función. Bueno, con esto vamos a acabar lo de integración por partes y nos vemos para la siguiente parte de sustitución.